viernes, como estábamos platicando, viernes de cuarta semana. Hoy voy a dejar una tarea, ¿sí? Tengo que dejar una tarea hoy. Pero bueno, vamos a seguir platicando. El día de hoy vamos a ver ejercicios, el lunes vamos a ver ejercicios, el viernes vamos a ver... ¿Viernes? Es el... no. El miércoles todavía vamos a ver ejercicios, ¿sí? Es decir, esta parte del curso es tan importante y también tan difícil de entender. También debo decirlo, también es difícil de entender que vamos a seguir con ejercicios. ¿Va? Muy bien. Ok. Entonces, vamos a programar el último que habíamos platicado, ¿no? Y ahorita pasamos con otros. Entonces, el que habíamos platicado era... ¿sí? Y ya habíamos platicado la idea, aunque la voy a platicar otra vez. Déjame, me paso a leer. ¿Qué onda, Brian? Muy bien. Entonces vamos a quitar el de allá y vamos a volver a platicar brevemente la idea del problema. Sí, espero que se acuerden de lo que era este problemita de transición en cadenas binarias. Ya habíamos platicado lo que era una transición, ya habíamos dicho que nos van a dar una n y tenemos que decir cuántas transiciones hay en las 2 a la n cadenas binarias de longitud n, ¿sí? Y habíamos puesto un ejemplito, nada más para retomar cuál era la idea, ¿sí? Por ejemplo, para n igual a 3, ¿cuántas cadenas binarias tenemos? Tenemos 8, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, ¿sí? ¿Y cuántas transiciones o cambios tenemos en cada una? Pues en esta 0 porque nunca cambia nada. En esta hay un cambio porque vamos al 0 y luego subimos. En esta hay 2 cambios porque vamos al 0, luego subimos, pero luego volvemos a bajar. En esta hay un cambio, en esta hay un cambio, en esta hay 2 cambios, en esta hay un cambio y en esta no hay cambios, ¿sí? Y entonces lo que habíamos dicho la vez pasada era que la suma para este caso, o sea, cuántas transiciones hay, pero en todas las cadenas, esta cosa daba 8, ¿sí? Y entonces, aquí el detalle es que no nos van a preguntar nada más para n igual a 3, nos van a preguntar para n desde 0 a 50, ¿sí? Y una cosa que ya habíamos dicho era que, por ejemplo, para n igual a 0, ni siquiera tenemos que hacer nada porque simplemente no hay cadenas, así que no hay cambios. Para n igual a 1, ¿sí? Para n igual a 1, no hay cambios porque aunque hay 2 cadenas, cada cadena tiene longitud 1. O sea, está la cadena que tiene un único 0 y entonces no hay cambios, y la cadena que tiene un único 1 y entonces no hay cambios, ¿sí? Esta cosa de los cambios solamente nos lo piden en la misma cadena, ¿va? Cadenas independientes no tienen nada que ver. Y por ejemplo, para n igual a 2 es muy fácil ver que hay una cadena que tiene 2 ceros y entonces no hay cambios, una cadena que tiene 2 unos y entonces no hay cambios en esa tampoco, y hay una cadena que es 0, 1 y otra cadena que es 1, 0, y cada una de ellas tiene un cambio. Pero cuando nos piden todos los cambios, o sea, la suma de los cambios en todas las cadenas son 2, ¿ok? Y lo que habíamos platicado es, ¿y cómo yo puedo construir, por ejemplo, el de n igual a 4? ¿Sí? Si ya tengo los chiquitos, ¿cómo puedo construir el grande? Y lo que les había platicado ayer es que, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo intentar construir el caso de n igual a 4 usando 2 copias del de n igual a 3, ¿sí? Usando 2 copias del de n igual a 3, ¿va? Entonces, si hago 2 copias, de entrada aquí ya tengo 8 y de entrada aquí ya tengo 8. Déjame lo copio con todo y la cosita de allá, ¿no? Si yo lo que intento hacer son armar el caso de 4 con... Aquí nada más creo que necesito un poquito más de espacio para hacer eso. Déjame subir tantito el 8, subir tantito la rayita y ahora sí hacer, las 2 copias del caso de 3, ¿sí? Entonces yo voy a intentar hacer el caso de 4 con 2 copias del caso de 3.
pero el caso de 4 es de 4, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es a cada una del primer grupito le pego un 0 por la izquierda, ¿sí? A cada una del segundo grupito le pego un 1 por la izquierda, ¿sí? Y ahora me doy cuenta de que eso provoca transiciones adicionales, ¿sí? Por ejemplo, todas las cadenas que empiezan con 0, cuando les pongo un 0 a la izquierda, pues no pasa nada, ¿sí? Y todas las cadenas que empezaban con 1, cuando les pongo un 1, pues no pasa nada. El problema es que a las cadenas que empezaban con 1 y les pongo un 0, hay una transición. Y a las cadenas que empezaban con 0, si les pongo un 1, hay una transición, ¿sí? Y entonces pónganse a ver que cada cadena provoca una transición en alguno de los dos grupos, ¿sí? La cadena 00 provoca la transición en el grupo de abajo. La cadena 001 provoca una transición en el grupo de abajo. La cadena 010 provoca una transición en el grupo de abajo. La cadena 011 provoca una transición en el grupo de abajo. Y ahora la cadena 100 provoca una transición por acá. La cadena 101 provoca una transición por acá. La 110 acá y la 11 acá, ¿sí? Es decir, cada cadena del caso 3, ¿sí?, va a provocar una transición nueva en el caso 4 en el grupito que empieza con un dígito distinto al dígito con el que empezaba ella, ¿sí? Y entonces aquí lo que quiero es decir, bueno, pero y además en este caso se genera una transición, en este caso se genera otra, en este caso se genera otra, en este caso se genera otra, y en este caso se genera otra, y en este caso se genera otra, y en este también, y en este también, ¿sí? Entonces yo lo que tengo es que la respuesta para el caso n igual a 4 eran 2 veces el anterior, o sea, el 8 rojo y el 8 rojo, 2 veces la respuesta del caso anterior, más el número de cadenas que hay en el caso anterior, que el número de cadenas del caso anterior son 8, ¿sí? Pues aquí una cosa, no confundan la naturaleza de este 8 con la naturaleza de este 8. De hecho, déjenme, este 8 lo pongo hasta con otro color, ¿sí? Ese 8 azul viene de las transiciones nuevas que se generaron acá, ¿sí? Pero en particular ese 8 azul viene porque cada una de las 2 a la 3 cadenas, o sea, 2 a la 3 cadenas es igual a 8, provoca una transición en algún lado, ¿sí? Entonces, ese 8 viene de aquí, del número de cadenas del caso 3, ¿sí? Entonces, déjenme ponerlo con palabras. Ese es el número de cadenas del caso 3, ¿sí? Mientras que el 2 por 8 de acá, ¿sí?, es 2 veces las transiciones del caso 3, ¿sí? ¿Va? Pero aquí observen que, digamos, acá en la tablita se ve un poquito más obvio, ¿no? La respuesta para 0 es 0, pues o es obvio, pero la respuesta para el caso 1 es 0, la respuesta para el caso 2 es 2, la respuesta para el caso 3 es 8, pero aquí de hacerlo con esta observación, la respuesta para el caso 4 va a ser 24, ¿sí? 2 por 8 más 8. Y entonces con este mismo criterio podemos decir que el caso para 5, ¿sí?, lo podemos hacer con la misma construcción, y entonces el caso para 5 va a ser el doble de las transiciones del caso de 4, ¿sí? O sea, tomamos el caso de 4 y lo pegamos 2 veces, y mínimo tenemos 2 veces lo del caso anterior, más el número de transiciones que se generan por culpa de que unas comenzaban con 0 y les pegas un 1 y otras comenzaban con 1 y les pegas un 0. ¿Cuántas cadenas hay en el caso 4? No cuántas transiciones, ¿cuántas cadenas hay en el caso 4? 16. ¿Sí? Entonces la respuesta para el caso 5 será 2 veces las transiciones del caso 4 más el número de cadenas del caso 4. ¿Sí? Esta es una idea, pues, un poquito inteligente, ¿sí? Porque aquí, ahora lo que te da es un mecanismo donde ni siquiera tienes que andar pensando en nada, simplemente ya tienes la cuenta,
¿va? Y noten que tienen la cuenta de cuántas transiciones van a aparecer sin siquiera hacer la comprobación. Podrían hacer la comprobación, no lo voy a hacer acá porque tardaría bastante, ¿sí? Pero si quisieran hacer la comprobación, tendrían que hacer pues lo de acá, de copian el caso de 4 una vez, y entonces aquí llaman 24, vuelven a copiar el caso de 4 otra vez, y entonces acá ya van otra 24, ¿sí? Y ahora el primer grupo lo llenan con ceros por la izquierda, el segundo grupo lo llenan con unos por la izquierda, y les va a pasar lo de aquí, ¿sí? De hecho aquí de ojo se ve que cuando yo pego el 0 por la izquierda, ¿sí?, se generan 8 transiciones aquí, y cuando yo pego el 1 por la izquierda se generan 8 transiciones acá, ¿sí? Cada cadena del caso anterior genera una transición, de ahí vienen las 16. ¿Ok? Entonces, esta idea ya la habíamos platicado. Ahora vamos a implementarla y mandarla a OmegaOp para que nos lo dé aceptado. ¿Vale? Muy bien, no me queda claro si el número de transiciones que yo voy a tener que imprimir para el caso más grande tenga que usar un long, ¿sí? O sea, tal vez no quepa en un int, así que posiblemente tenga que usar un long, así que hay que tener cuidado con eso. Pero fuera de ese detalle, o sea, el resultado no cabe en long, pero la n sí cabe en long porque es chiquito. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, stdio.h, int main, int n, scanf porcentaje de ampersand n, printf porcentaje de resuelve de n. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer aquí es long resuelve int n, ¿sí? O sea, el n es chiquito pero el resultado no. Cuando n es 50, pues 2 a la 50 es una cosa enorme, ¿ok? Entonces resuelve, ¿va? Ya sabemos cómo construir un caso en términos del anterior, ya sabemos cómo construir el caso de 5 en términos del caso de 4, ya sabemos cómo construir el caso de 4 en términos del caso de 3, ¿sí? Y además ya tenemos a mano el caso de 0 y el caso de 1 y el caso de 2. Yo lo que diría aquí es que como estos se ven curiosos, ¿sí? ¿Va? Como estos se ven curiosos, esos los voy a manejar como caso base, ¿ok? Y entonces si n es 0 o n es 1, la respuesta es 0. Entonces, if n menor o igual a 1, la respuesta es 0, else, la respuesta va a ser el doble del caso anterior, ¿sí? El doble del caso anterior, más el número de cadenas del caso anterior. Y el número de cadenas del caso anterior es, digamos, podrían usar la función PAU. No es muy buena idea, pero creo que jalará. Sí, creo que jalará. El número de cadenas en el caso anterior, pues es 2 a la n-1. ¿Sí? Emilio, entonces los casos del 0 al 2 se podrían decir que son casos especiales. Yo no consideraría el caso del 2 como caso especial, aunque lo podrías manejar acá, ¿sí? Es decir, nadie te impide ponerlo como un else if, ¿sí? En particular, digamos que si ya lo tienes a mano y sabes que está bien, lo podrías poner, no pasa nada, ¿sí? Al final del día el que importa es el resultado, ¿sí? El que importa es el resultado. Ahora la pregunta es si el caso de 2 será especial o no, ¿sí? Alguien podría decir, yo sí lo voy a manejar como caso especial, pero la pregunta es si la idea que aplicamos, o sea, construir el caso de 4 usando el de 3, construir el de 5 usando el de 4, la pregunta es si también jala acá. O sea, teniendo el de 1 construye el de 2, y la respuesta es que sí. Porque, por ejemplo, teniendo el caso de 1, ¿sí? Teniendo el caso de 1, ¿qué cadenas tengo? El caso de 1 dice que nada más tiene 2 cadenas, la cadena que tiene un único 0 y la cadena que tiene un único 1, ¿ok? ¿Cuántas transiciones hay aquí? Pues ninguna, porque no tiene con quién pelearse, y ninguna porque no tiene con quién pelearse, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la suma de las transiciones en todas las cadenas? Pues 0, no hay transiciones, ¿sí? Ahora lo que yo puedo decir es, a ver, y ahora quiero construir el caso de 2 usando el truquito, ¿sí? Y entonces el caso de 2 usando el truquito lo que implica es, pega el caso de 1, vuelve a pegar el caso de 1,
¿sí? O sea, pégalo dos veces. Y ahora al primer grupo le pones ceros a la izquierda. Y al segundo grupo le pones unos a la izquierda. Y ahora te vas a dar cuenta de que la cadena que originalmente era 0 te va a generar una transición cuando tú le pegues un 1, ¿sí? Y que la cadena que era un 1 te va a generar una transición cuando tú le pegues un 0, ¿sí? Eso quiere decir que cada una de las cadenas del caso anterior te va a generar una transición nueva, ¿sí? Y entonces lo que tienes es que el caso para 2 es 2 por el número de transiciones del caso anterior, que no había ninguna transición, más el número de cadenas del caso anterior, que son 2, ¿sí? Y entonces esto maravillosamente te da 2, ¿sí? Lo cual, si tú lo quisieras hacer a mano, ¿sí? Coincide con lo que debió haber salido, ¿va? Entonces el caso de 2 más que lo podrías manejar como caso base, pero curiosamente la misma recurrencia también funciona para 2, ¿sí? Hay una cosa que se debe ver aquí, que el de 1 no, el de 1 sí tiene que ser un caso base, porque el número de cadenas del caso anterior, en el caso, o sea, si yo estoy en 1 y pregunto cuántas cadenas hay en el caso anterior, la respuesta es que hay una cadena en el caso anterior, la cadena vacía, pero esa no debe sumar, ¿sí? Y eso lo que te dice es que el caso para 0 y el caso para 1 sí son casos especiales y por lo tanto merecen ser casos base. Y el caso para 2 no es especial. Si lo quieres poner como base no hay problema, pero no es especial, ¿sí? Lo podrías dejar con la recurrencia, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, el problema dice que para 0 tiene que ser 0, que para 1 tiene que ser 0, que para 3 tiene que ser 8, por ejemplo. Vamos a poner el de 3. Ya dice que Pau, porque si voy a usar Pau tengo que incluir mat.8. Ok. En general usar Pau para potencias enteras es una mala idea, porque Pau calcula las cosas con números en punto flotante, y los números en punto flotante son feos, ¿sí? Pero bueno, 3 dice que sale 8 y vamos a poner 4, ¿sí? Y 4 debería salir 24, dijimos, ¿no? 24, ok. Entonces vamos a suponer que está bien. Ah, por cierto, aquí le estoy regando en una cosa. Qué bueno que no lo mandé. ¿Qué se supone que iba a devolver mi función resuelve? Un long, porque yo mismo había dicho que no iba a caber el resultado, ¿sí? Y fíjense que yo hábilmente estoy imprimiendo el long con porcentaje D. Si van a usar C, long se imprime LLD. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, LLD. Y entonces ahí hay que tener cuidado, ¿va? Digo, ahorita jaló porque la computadora usa Little Endian y por muchas otras cosas más. Pero hay que tener cuidado. Si van a usar long, tengan cuidado con el porcentaje de cosita que ponen, ¿sí? Entonces vamos a mandarlo, a ver si está bien. Ojalá esté bien. No me gusta esto, pero ojalá esté bien. 2 al caso anterior y el número de cadenas del caso anterior. Ok. Vamos a ver qué pasa. Exacto. LLD. Muy bien, aceptado. ¿Sí? Si no saben usar C++, digamos, esto nada más lo voy a poner como tip ahorita, ¿sí? En general me voy a procurar quedar en C++, en particular porque, en prácticamente C, porque en particular para este curso, curiosamente, basta para casi todo. Pero, por ejemplo, si quieren evitar tener que acordarse de los porcentajes cosita para cada cosa, en C++ podrían, en lugar de incluir stdio.h, de hecho, técnicamente soy en C++. Nada más que en C++ yo puedo elegir si uso scanf o printf, o puedo elegir si uso IOStream. Si ustedes prefieren IOStream, entonces lo que hacen aquí para leer es una sintaxis horrible, pero al menos no me tengo que acordar del porcentaje cosita. Es esta para leer. Y en todo caso aquí para imprimir es esta para imprimir. ¿Sí? Y aquí le quitan el paréntesis porque ya no tienen llamada función de printf. Y esta cosa funcionará igual. ¿Sí? Esa cosa funcionará igual. Muy bien. No lo voy a mandar, pero ahí está. Dante, cuestiones del destino.
No, bueno, si quieres saber por qué sí funcionó o aparentemente funcionó con porcentaje de, se los puedo decir. ¿Sí? Ahí va, pero es una explicación muy técnica, ¿eh? Es una explicación muy técnica. De hecho, me voy a pasar por acá. Printf en realidad no conoce cuáles son los parámetros más que el primero. Es decir, la declaración de printf devuelve un entero, ¿sí? Toma un const char asterisco, que es un apuntador a la literal de la cadena de formato, y luego toma una cantidad variable de parámetros, ¿sí? En C++ se escriben así, el punto, cantidad de variables de parámetros. En C es diferente, pero igual existe el concepto. Y entonces resulta que printf no sabe lo que le están pasando, ¿sí? Y printf tiene que andar adivinando lo que le pasaron viendo la cadena de formato, ¿va? Entonces, otra cosa, resulta que en particular aquí nada más estoy pasando una cosa, ¿sí? En el ejemplo de hace ratito, ¿sí? En el ejemplo de hace ratito, nada más estoy pasando un argumento, ¿ok? Y entonces lo que pasa cuando yo le paso el argumento, ¿sí? Es que se hace un push. Técnicamente primero se hace un push del argumento que pasó al final, ¿sí? Y por ejemplo, si yo lo que le estoy haciendo es pasándole un long, entonces hace un push del long, ¿sí? En la pila. Si ya llevaron microprocesadores, ya deberían saber cómo funciona la pila al nivel un poquito más interno. Y resulta que estos son 8 bytes, ¿sí? Y de hecho el que yo pasé como segundo argumento termina siendo el segundo que meten en la pila. Primero meten de derecha a izquierda. La mayoría de los compiladores meten las cosas de derecha a izquierda, y entonces la cadena de formato termina arriba de la pila, ¿sí? Esto es intencional, porque como aquí en realidad no sé cuántas cosas me pasaron, puede ser que la pila tenga muchas cosas acá abajo, ¿sí? Pero yo lo que quiero saber es que el que está en la cima de la pila es la cadena de formato, porque la cadena de formato es la que se supone que está bien y que coincide con lo que me pasaron, ¿va? Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes usan porcentaje de, pero en realidad pasaron un long? ¿Sí? Aquí lo que ocurre es que la computadora usa little endian. ¿Qué significa que use little endian? Lo que significa es que los bytes menos significativos aparecen primero, ¿sí? Y los bytes más significativos aparecen después, ¿sí? Ahora, el hecho de que los más significativos aparezcan después, lo que quiere decir es que si ustedes tienen un int, ¿sí? Que ocupa 4 bytes, en realidad es como si no tuviera estos, ¿sí? Porque como no le cabe tanto, no tiene lo que más pesa, ¿va? Ahora, ustedes pasaron un long, pero están engañando a printf diciendo que le pasaron un int, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer la implementación es que va a calcular en dónde comienza el siguiente parámetro de la pila, va a suponer que es un int, y entonces únicamente va a leer los primeros 4 bytes de esta cosa, ¿sí? Y entonces va a hacer la impresión con eso. Ahora, si yo le paso un long, pero un long con un valor chiquito como el de 24, ¿sí? Pues resulta que los bytes más significativos valen 0, ¿sí? Y los menos significativos son los que justamente tienen el 24. Es por eso que todo aparenta jalar bien, a pesar de que me equivoqué, ¿sí? Aquí el problema es que cuando el long en verdad no esté tan chiquito, tenga cosas más grandes acá, ¿sí? Entonces, de todos modos, printf va a pensar que le pasé un int y nada más va a agarrar esto y no va a imprimir exactamente el valor que yo le pasé, ¿va? Todo es muy complicado en información, ¿sí? Entonces, lo más seguro es que Visual Studio igual lo acepte, porque el printf en realidad no sabe qué le están pasando. Durante la ejecución del programa es cuando se pone a husmear checando la cadena de formato, ¿no? De repente un compilador en tiempo de compilación te podría decir, oye, a ver un poquito cómo funcionaría tu código y va a haber un problema, pero eso es como una ayuda del compilador. En realidad no sería un error, curiosamente. ¿Sí? Exacto, Lalo. Exacto. ¿Sí? Así funciona printf y por eso es inseguro.
Y también es problemático equivocarse con el porcentaje de cosita. Pero bueno. Muy bien. Pasamos al siguiente ejemplo. Eso fue más como que entre microprocesadores y alguna cosa así. Pero así funciona printf. Fue algo raro explicarlo aquí. Pero ya ni modo. Pasamos a lo siguiente. Vamos a ver esto. En particular, a mí no me gusta mucho que programación estructurada se dé en... ¿cómo podría optimizar la memoria? No te preocupes por eso, Lalo. No te preocupes por eso. En todo caso, una cosa que podrían querer saber es que STDIO, o sea, printf y scanf usan menos memoria que C inicial de C++, pero no te preocupes ahorita por eso. ¿Ok? Muy bien. En el problema que acabo de pasar, ¿o en cuál? ¿En este? Yo creo que no uses C inicial, usa printf y scanf y la cosita que te marca aquí va a marcar menos. Pero no importa. Sí, aquí lo que importa ahorita es solucionarlo. En el que resolvimos, no te preocupes por eso. ¿Sí? No te preocupes. Además, el envío que hicimos no consume mucha memoria, ¿o sea? A ver, nada más para intentar contestarle, pero 2.26 no es mucha memoria. ¿Sí? Este usa menos. Es posible que este no use recursión. ¿Sí? Digamos, esto tal vez se conviene explicarles un poquito para explicarles que incluso recursión tiene un pequeño impacto o gran impacto, depende de lo que pasa con el consumo de memoria, ¿va? Aquí lo que pasa imagínense lo que pasa cuando alguien les dice n igual a 50, ¿sí? Y entonces lo que ustedes tienen es, déjenme quitar tanta cosa ya, pero yo no me preocuparía mucho ahorita de eso, que n igual a 50. Ustedes lo que dicen es que f de 50 es igual a 2 veces el caso anterior, ¿sí? O sea, 2 veces el de 49, multiplicado por... más el número de cadenas del caso anterior, ¿sí? Y luego lo que dicen es que f de 49 es igual a 2 veces el caso de 48 más una cosa. Y luego dicen que f de 48... ¿sí? Es igual a 2 por el caso anterior más una cosa, etc. ¿Sí? Y lo que pasa es que la implementación que hicimos es recursiva y entonces conforme ustedes van haciendo llamadas a función, todo esto también se va guardando en la pila del proceso. ¿Sí? Si a ustedes se les ocurriera una fórmula iterativa que no hiciera recursión, ¿sí? Que simplemente tuviera un for, ¿sí? Con un cálculo aquí, usarían menos memoria simplemente porque como la pila del proceso nunca creció tanto, porque no usaron recursión, pues ya está. ¿Ok? Muy bien. Eso lo vamos a ver en... Esta es parte del curso, Lalo. ¿Sí? Cuando lleguemos, por ejemplo, por acá. Por acá. ¿Sí? Justamente vamos a ver eso. ¿Ok? Muy bien. Sigamos con el problemita este que les acabo de pasar. Creo que ya se los pasé, pero se los vuelvo a pasar. Ahí va. Entonces, este problema se llama con pocos ceros consecutivos. ¿Sí? Y lo quiero abordar de dos formas distintas. ¿Ok? Acuérdense que la clase pasada habíamos platicado de dos enfoques de divide y vencerás. Un enfoque era suponiendo que ya tengo los casos chiquitos, ¿de qué me sirven sus soluciones para el caso grande? ¿Sí? Y el otro enfoque es yo haré parte del trabajo y luego delegaré a alguien más lo que falta. ¿Sí?
Y entonces este problema en particular lo quisiera ver de las dos formas, de la forma 1 y de la forma 2. ¿Vale? Entonces déjame cerrar este pen que ahorita está vacío. Vamos a platicar lo que dice el problema. Dice, escribe un programa que calcule el número de cadenas binarias distintas en longitud n, o sea, otra vez cadenas binarias, otra vez en longitud n, pero que no tienen más de 2 ceros consecutivos. Que no tienen más de 2 ceros consecutivos. ¿Ok? Entonces, pueden tener muchos ceros, ¿sí? Solamente que no pueden tener ceros pegados. ¿Ok? Unos pegados sí puede tener, pero ceros pegados no. Y entonces dice, entrada un entero n, puede suponer que n va de 1 a 33, salida un entero que es el número de cadenas binarias, o sea, prácticamente como la descripción del problema es de un renglón, la salida pues te repiten otra vez la descripción del problema. Número de cadenas binarias distintas de longitud n que no tienen más de 2 ceros consecutivos. ¿Ok? Y entonces podemos, vamos a empezar a plantearlo con el enfoque 1, porque creo que el enfoque 2 es un poquito más complicado en este problema. Bueno, los dos van a tener un detalle. Para este problema a mí me gusta más el enfoque 2, pero vamos a intentar verlo primero con el enfoque 1. ¿Sí? Y entonces nos dicen que n puede ir desde 1 hasta 33. Entonces, por ejemplo, para n igual a 1, ¿cuántas cadenas hay? ¿Sí? Para n igual a 1, ¿cuántas cadenas hay? Pues es la 0 y es la 1. ¿Sí? ¿Alguna de ellas tiene ceros consecutivos? No, ninguna. Entonces las dos son válidas. ¿Sí? Las dos son válidas. Y la cantidad de cadenas válidas son 2. ¿Sí? 2 válidas. Ahora, por ejemplo, vamos a pasarnos al tamaño 2. ¿Sí? Y entonces cadenas de tamaño 2 está la 0, 0, la 0, 1, la 1, 0 y la 1, 1. ¿Ok? ¿Cuántas de ellas son válidas? ¿Sí? De hecho, en este caso es más fácil darse cuenta de cuál es inválida. La única inválida es la 0, 0, porque lo que te piden es que no puedan venir ceros consecutivos. ¿Sí? No puede... no, perdón. Más de 2... No tienen más de 2 ceros consecutivos. O sea que incluso la 0, 0 sí se vale. Que no tienen más de 2 ceros consecutivos. Eso quiere decir que en este caso todas son válidas. ¿Sí? Todas son válidas. O sea, 0, 0 todavía se vale. Se vale que tenga 2 ceros consecutivos, pero no se valen más de 2. Y entonces, como estas cadenas nada más tienen 2 dígitos, pues no tienen manera de regarla. La cosa cambia cuando pasamos a n igual a 3. ¿Sí? Porque ya tenemos 3 dígitos y entonces es posible poner más de 2 cosas. Las cadenas inválidas, bueno, las cadenas son 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Y ahora sí, en este caso es más fácil ver la única que no se vale. La única que no se vale es esta. ¿Sí? Porque si puedes tener 2 ceros consecutivos, pues esa se vale. Pero si no puedes tener más de 2 ceros consecutivos, la que tiene 3, pues no se vale. ¿Sí? Eso quiere decir que de las 8 cadenas binarias que hay, 7 son válidas. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Y ahora la pregunta del millón es ¿de qué me serviría esto? ¿Sí? ¿De qué me serviría esto si yo quisiera construir el caso de 4? ¿Sí? Fíjense que hay una cosa aquí que no deberíamos hacer. Si quisiéramos emplear otra vez este truquito de uso a los chiquitos para hacer el grande, hay una cosa que no deberíamos hacer. Una cosa que no deberíamos hacer sería copiar todo esto, o sea, el caso de 3 completo y luego el caso de 3 completo, porque en particular ya sabemos que esta no se vale. ¿Sí? Y como no se vale, pues da lo mismo si le pones un 0 antes o si le pones un 1 antes, porque igual la regó. ¿Ok? Y entonces lo que voy a hacer para este caso no va a ser copiar todas las válidas del caso 3, sino que, todas las del caso 3, sino únicamente voy a copiar todas las válidas del caso 3. ¿Okay? Todas las válidas del caso 3. Ahora,
podría intentar, entonces, ya copié las válidas del caso 3, ahora les voy a poner 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Pero por supuesto que si digo que entonces tengo 14 válidas, la estoy regando. Esto no es cierto. ¿Sí? Esto no es cierto. Ok. Intentemos ver por qué. En el caso de 4 sería el caso de 3, pero quitando una. Sí, pero digamos, lo que no quiero hacer es tener un código que me diga, y si estás en el caso 4, entonces tienes que copiarlas del caso 3 y quitar una. No, yo quiero encontrar un esquema que funcione en general. ¿Sí? Porque quién sabe qué vaya a pasar en el siguiente caso. ¿Va? Entonces, aquí tengo las copias. ¿Va? Ahora pregunta. Se supone que aquí tengo un grupo que empieza con ceros y aquí tengo un grupo que empieza con unos. ¿Cierto? ¿Cuáles de las cadenas de abajo? ¿Sí? O sea, tengo dos copias. ¿Cuáles de la copia de abajo son inválidas? O sea, ¿cuáles quedaron mal? ¿Sí? Y noten que ninguna. ¿Por qué? Muy sencillo, los problemas son los ceros. ¿Sí? Los problemas son los ceros. Y ahora resulta que todas estas serán válidas porque vienen del caso 3. ¿Sí? ¿Y qué pasa con algo que era válido? Le pegas un 1. ¿Sí? Pues maravillosamente sigue siendo válido, porque el 1 no causa problemas, el que causa problemas es el 2, es el 0, perdón. ¿Sí? Es el 0. Los únicos que causan problemas son el 0. Eso quiere decir que de acá, ¿sí? Del grupito de acá abajo, tienen las 7 válidas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el grupito de arriba la regaron? ¿Sí? Esto se va a volver complicado. No sé exactamente si nos vaya a llevar a algo que nos sirva, pero podemos intentarlo. ¿Sí? Lo que podemos ver es que sí se generaron inválidas, pero son poquitas en este caso. ¿Sí? Digamos, déjenme lo digo así. En este caso son poquitas, ¿va? Porque en particular, esta que tenía 1, 1, 1, cuando le pegan un 0 todavía no pasa nada. Todas las que empiecen con 1, o sea, de este caso, ¿sí? De este caso, de las válidas del caso 3, todas las que empiecen con 1, ¿sí? Si les ponen un 0 todavía no les causa bronca, ¿sí? Porque una vez más el problema son ceros consecutivos. Le están poniendo un 0, nos están queriendo meter en problemas, pero no nos van a lograr meter en problemas porque estas cadenas empezaban con 1. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que todas las cadenas del caso anterior que empezaban con 1, aunque les pongan un 0 a la izquierda, todavía siguen siendo válidas. Entonces, de ese caso tenemos 4 válidas. ¿Sí? Ahora, ¿y si no empieza con 1? ¿Y si empieza con 0? ¿Sí? Si empieza con 0, nos quieren meter en más problemas. ¿Sí? Bueno, Emilio, déjenme. Es obvio que esta es la única inválida, pero déjenme intentar encontrar una cosa más general que me ayude para los casos siguientes. No se queden es que parece que esa nada más está inválida y ya quieren irse al siguiente. Intenten encontrar la razón real. ¿Sí? No intenten encontrar la respuesta simplemente por observación. O sea, por observación es muy fácil. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es, con sus ojos, encontrar 3 ceros, y con sus ojos únicamente encuentran esta, y entonces se va pudiendo decir que se pasa en el caso siguiente. Yo quiero encontrar la razón real de por qué está pasando esto. ¿Sí? Quiero encontrar la razón real. La razón real de por qué todas las de abajo son
¿sí? De por qué todas las de abajo son válidas es porque si les pego un 1 no pasa nada, ¿sí? La razón de por qué estas son válidas, a pesar de que yo le pegué un 0, era porque empezaban con 1, ¿sí? Y entonces ese 0 no era suficiente para invalidar la cadena porque empezaba con 1, bueno, seguía un 1 inmediatamente, ¿sí? Entonces, todas estas, ¿sí? Todas estas siguen siendo válidas porque empezaban con 1 y el 0 no alcanzó a causar problema. Lo intentó, pero no pudo, ¿sí? Estas 4 son válidas. Ahora, de las siguientes que no empiezan con 1, ¿sí? O sea, aquí el 1 fue como que un rescate. Tú me quieres fregar la vida, pues no me dejo, ¿sí? Tú me quieres fregar la vida, pues no me dejo, ¿ok? Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo empezaba con 0? Tú me quieres fregar la vida y chance tengas oportunidad. Tú me quieres fregar la vida, chance tengo oportunidad. Tú me quieres fregar la vida, chance tengas oportunidad. ¿Sí? Ahora, de observación sabemos que la única inválida es esta. ¿Sí? Podemos decir acá que estas se salvaron, ¿sí? Porque aunque empezaban en... De hecho, déjenme quitar tantito... Lo voy a poner así. Estas se salvaron porque empezaban con 1, ¿sí? Estas se salvaron porque aunque no empezaban con 1, ¿sí? De inmediato tenían un 1. O sea, empezaban con 0, pero luego tenían un 1, ¿sí? Entonces, estas eran válidas, 4 válidas de este grupito. Estas las 2 son válidas. Y las únicas que de plano no se van a poder salvar, ¿sí? Son las que empezaban originalmente con 2 ceros, ¿sí? Esas ya no tienen salvación. Las que empezaban con 2 ceros se mueren, ¿sí? Y entonces se va. ¿Ok? Dice que cuando sumas 8, por ejemplo, 8, 16, 24 no son válidas, creo que también el 17. De ahí no te entendí. Cuando sumas 8, por ejemplo, en el 8... No te entendí. No te entendí. Si lo puedes decir de otra forma, te lo agradecería. ¿Ah? Entonces, esta es inválida. Entonces, tienen esta, ¿sí? Que son las del caso anterior, pero pegándoles un 1. Luego tienen estas, las del caso anterior que empezaban con 1, pero el 0 que les pusieron no fastidió. Y estas las de acá, ¿va? Ahora podemos intentar a ver qué sale. Intentar hacer el caso siguiente. Déjenme poner las que... Al final del día déjenme poner las que sí fueron válidas acá. Las voy a repetir ya sin tanta cosa. 0010 fue válida, 0011 fue válida, 0100 fue válida, 0101, 0110, 0111 y 1001, 1010, 1011, 1100, 1101 y estas. ¿Sí? Esas fueron las que terminaron siendo válidas del caso 4. ¿Ok? Que fueron 11, 13. Tal vez ese... no, tú dices 17. Pensé que decías 3. Esas son 3, 6, 9, 12, 13. Ok. Muy bien. Y entonces una cosa que podemos intentar hacer es saber qué pasa ahora con el caso 5. Y entonces copias las válidas del caso anterior. ¿Sí? Que son en total... ¿Cuánto habíamos dicho? 13. Salvo que le esté regando ahí. Si ven que le estoy regando, me dicen, ¿va? Porfa. Pero según yo, no. O sea, son 3. Según yo son 3. Ahora, en el caso anterior son 3. Entonces, una cosa que pueden hacer es copiarlas del caso anterior. ¿Sí? Y ahora tienen 2 copias del caso 4. Y entonces saben que el primer caso siempre le van a poner 1. Y entonces saben que de este lado todas van a ser válidas. ¿Sí? Todas. De este lado todas van a ser válidas. Ahora, el problema es que acá les están pegando ceros. ¿Sí? Y algunas se volverán inválidas y otras no.
¿Ok? ¿Cuáles siguen siendo válidas? Las del caso anterior que empezaban con 1, todas siguen siendo válidas porque el 1 no les friega la vida. ¿Sí? Entonces déjenme aquí hacer como que un caminito de, miren, déjame separar un poco el 0. Lo separo un poquito. A ver, aquí que dice, si por ejemplo el 8 en binario es esa cosa de, ajá. A ver, cuando son más... ¿Estás hablando de este problema, Kike, o del anterior? Porque en el anterior sí teníamos un 8 y un 16 y un 24, pero en este problema no alcanzo a ver dónde tenemos los 8 y esos. Sí. No sé si estás hablando del problema anterior. Tu comentario con este problema no le veo... A tu comentario no le veo cara de ser de este problema. Puedo estar equivocado, pero no alcanzo a entender el contexto. Miren este caminito. ¿Sí? Igual si alguien sí le entiende al comentario de su compañero y me lo puede refrescar, también les ayudaría. Porque lo más seguro es que yo soy el que no le entienda, pero yo soy el que está transmitiendo. Entonces el que está transmitiendo no entiende algo, pues ahí no puedo hacer mucho. ¿Ok? Muy bien. Entonces, noten otra vez que estoy clasificando este grupito, que son los que la copia. ¿Sí? Este grupito la estoy clasificando en una escalerita. Las que empezaban con 1, las que no empezaban con 1, pero tenían nada más un 0, y las que tenían 2 ceros. ¿Sí? Y entonces de inmediato ya podemos ver que las que van a valer son estas. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. ¿Ok? Muy bien. La pregunta aquí, y entonces de aquí serían... ¿Cuántas? Pues serían 11, ¿no? 11 válidas. Y entonces a lo que llegamos es que tenemos... ya vi el 24. Bueno, aquí ya salió un 24, pero no sé si era el 24 al que te referías. No estoy muy seguro, porque en total aquí son 24 válidas y lo estoy diciendo bien. Bueno, si son teorías no te puedo decir si estás viendo mal. ¿Sí? Si son teorías, ahí sí no te puedo decir. Muy bien, ¿alcanza a ver un algoritmo que les sirva en general para hasta 33? ¿Alcanzan a ver un algoritmo? Digamos, esta parte es fácil, ¿no? Claramente esta parte es fácil. Porque todas las del caso anterior pasan. La pregunta es si hay alguna forma fácil de sistematizar esta parte. ¿Sí? Digamos, alguien podría tener una idea de... Miren, de hecho aquí se alcanza a ver una cosita, ¿no? Que posiblemente jale. Posiblemente jale. Porque vean, en el caso de 4, bueno, en el caso de 3, eso puede meternos en un problema. Tal vez este puede ser un caso como que base, ¿sí? Porque ven un patrón que se alcanza como que medio a ver. O sea, en el caso de 4, una valió. ¿Sí? O sea, cuando copiaste el caso de 3 y luego hiciste todo eso, una valió. ¿Sí? Y ahora, cuando copias el caso de 4 y te vas al de 5, las que valen son 2. ¿Sí? O sea, mueren 2. En el ejemplo anterior muere una. ¿Sí? Únicamente una. Y en el ejemplo siguiente mueren 2. ¿Ok? Y ahora una buena pregunta aquí sería si esto, digamos, nada más quiero un poquito más espacio por acá. Pero sería bueno que fuera blanco. Ahí está. Aquí, a ojo de buen cubero, ¿sí? A ojo de buen cubero. Bueno, primero, las que sabemos que van a pasar el siguiente caso. O sea, las que sabemos que son válidas en este caso. Ya sé. Acá. Las que terminaron siendo válidas en este caso, ¿sí? Fueron todas estas. Las que pasarían copiando bueno, las que serían copiadas para un grupo y para el otro, justamente son esas también. ¿Sí?
Y ahora observen que cuando hagan la copia, obviamente cuando le ponen puros unos no va a pasar nada, ¿sí? O sea, no importa qué tan mal iban en la vida. Si te ponen un uno, te salvan, ¿sí? O sea, un uno no nada más es que no te quieren fastidiar, sino que un uno es que te salvan la vida. Esta cadena iba muy mal, pero alguien la salvó, ¿sí? Y ahora aquí de observación se ve que en el siguiente caso, ¿sí?, estas cadenas empiezan con doble cero, que eran justamente las que dijimos que eran problemáticas, ¿sí? Cuando nosotros les copiemos y les pongamos un 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí?, se van a salvar, ¿sí? Es como si esas cadenas fueran unas, no sé, cadenas pecadoras y llega el padrecito y las salva, ¿sí? O sea, iban mal en la vida, pero les pusieron un 1 y las rescataron. Pero cuando les pongan un 0, van a valer, ¿sí? Se van a morir. Y entonces un patrón que aparenta pasar es que cuando yo haga todo esto, voy a imaginar que hago todo esto por el caso de igual a 6, ¿sí? Y entonces tengo una copia grandota donde, en este caso en total, ¿cuántas eran? 24, ¿no? ¿Sí? Donde una copia va a pasar así tal cual, ¿sí? Una copia va a pasar así tal cual, y en la otra copia se van a morir esas 4, ¿sí? En la otra copia se van a morir esas 4. ¿Ok? Y esas 4 que se van a morir se ven de inmediato aquí. ¿Ah? Ahora, la pregunta del millón, ¿sí?, la pregunta del millón es si cuando pasemos a n igual a 7, ¿sí?, se van a morir 8. ¿Sí? Acá se van a morir 4. Esas 4 se van a morir acá. La pregunta es si se van a morir 8 para el siguiente caso. Esa es una posible... Eso es algo que puede pasar. Habría que programarlo para ver si de pura casualidad va a pasar. ¿Sí? Ese es el primer enfoque. Que quién sabe si esté bien. Lo podemos programar. Podemos programar el primer enfoque y podemos programar el segundo enfoque. ¿Quieren que programemos el primero a ver si ya pega? Yo al que le veo más fe, porque a mí me queda mucho más claro que va a funcionar, es el segundo enfoque, pero ese todavía no lo hacemos. Podemos programar este únicamente para ver si jalará. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos hacer como que una tablita. ¿Sí? Para 5 morirán 2, ¿no? Esas 2. Y yo aquí ya veo de observación, ¿sí?, que para el siguiente caso, o sea, para 6, morirán 4. Aquí la conjetura es que para 7 morirán 8, ¿sí?, que para 8 morirán 16, ¿sí?, que para 9 morirán 32. Esa es una posibilidad, ¿sí? Aquí lo único que tengo que observar es cómo es que va la potencia, ¿sí? Este 2 es igual a 2 a la 1, ¿no? O sea, para 5 van a morir 2, eso es igual a 2 a la 1. Y este 6, en 6 morirán 4, esto es igual a 2 a la 2, ¿sí? Eso quiere decir que para n, digamos, voy a borrar acá, ¿sí?, que para n morirán 2 a la n-4 aparentemente. 2 a la n-4. ¿Sí? De modo de que para 5 muera 2 a la 1 y para 6 muera 2 a la 2 y para 7 mueran 2 a la 3, etc. ¿Sí? Aquí lo único que me preocuparía serían los acá. ¿Sí? De hecho, todavía, si se fijan, aquí todavía jala, porque para 4 morirán, ¿sí?, y aquí vimos que nada más murió 1, que esto es 2 al 0. ¿Sí? Entonces, si nuestra conjetura fuera cierta, y eso ya no aplica acá, porque esa como que es un caso especial. Si nuestra conjetura fuera cierta, entonces lo que tenemos es algo así.
f de n, bueno, f de 1, o sea, la respuesta para 1, ¿sí? F de 1 es 2, ¿sí? Que f de 2 es 4, que f de 3, ¿sí? Es 7, ¿sí? Son casos especiales. Y ahora que f de n en general es 2 veces el anterior, ¿sí? O sea, haces las dos copias, ¿sí? En una copia todos sobreviven, pero en la otra copia algunos se mueren. Y lo que podemos creer es que la cantidad de cadenas que se van a morir en el grupo que sí se van a morir es 2 a la n menos 4. ¿Sí? Vamos a programarlo. ¿Va? Cuando para n igual a 4 no mueren 2. No, para n igual a 4 nada más murió esta. O sea, lo que estoy haciendo ahí, Bruno, no estoy diciendo cuántas mueren en total, ¿sí? Porque, digamos, para n igual a 4 también murió esta, ¿sí? Pero yo no estoy hablando de todas las cadenas que habían. Yo lo que estoy... la estrategia que estoy diciendo es que copié las válidas del caso de 3, ¿sí? Copié las válidas del caso de 3. Y que ese es mi conjunto inicial, ¿va? Entonces, fíjate que si las válidas para el caso de 3 son 7, yo estoy diciendo que en 14, en principio ya nada más tengo, en n igual a 4, en principio ya nada más tengo 14. ¿Va? Y ahí falta una cosita, creo. No, sí, porque, por ejemplo, la 1000 también se muere, ¿sí? Y eso es porque justamente esta no está ahí, ¿va? Entonces, no estoy tomando en cuenta eso. Lo que estoy tomando en cuenta es el conjunto de las válidas del anterior, que son las que voy a copiar. ¿Sí? O sea, para n igual a 4 hay 16 cadenas, ¿sí? En total, válidas e inválidas. Pero si para n igual a 7, para n igual a 3 hay 7 cadenas, lo que estoy haciendo es copiar esas, y entonces no tengo 16 cadenas iniciales, tengo 14. ¿Va? Y de esas 14, solamente muere esta, porque es la única que tiene más de 2 ceros consecutivos. ¿Sí? No sé si esa era tu pregunta. Bueno, creo que sí. ¿Va? Entonces muere una. De las 14, los 2 copias del anterior, muere una nada más. ¿Va? Es decir, muere 2 a la 0. Pues vamos a programarlo. No le tengo demasiada fe. ¿Sí? No le tengo demasiada fe a esta fórmula, porque me sentiría un poquito más convencido si yo hubiera hecho el siguiente paso. ¿Sí? Si veo que mueren 8, digo, ya, eso es lo que está pasando. Pero puede ser que jale. ¿Sí? Puede ser que jale. Y entonces vamos a programarla. ¿Sí? Vamos a programarla. Me voy a pasar al IDE. El main lo voy a dejar igual. Lo único que voy a modificar es esta cosa. Si van a copiar el código del problema anterior, este era el problema de transiciones en cadenas binarias. ¿Okay? Si van a copiar el código, cópienlo ahorita, si no lo han hecho. ¿Ok? Porque yo ahorita ya voy a borrar y seguro pues ya valió. Digo, lo pueden transcribir después del video o pueden checar las notas si este es uno de los problemas que está resuelto. El de transiciones en cadenas binarias creo que sí están las notas. ¿Va? Pero aprovechen la clase. Ok, ya lo voy a cambiar. Entonces, ahora voy a borrar esa cosa. ¿Sí? Y voy a empezar. Y entonces vamos a ver si de pura casualidad jala, que repito que no le tengo mucha fe, pero chance y pegue. If n es igual a 1, devuelve 2, o sea, las dos son válidas. ¿Sí? Else if n es igual a 2, devuelve 4. O sea, aquí básicamente lo que estamos diciendo es que si n es menor o igual a 2, la respuesta es 2 a la n. ¿Sí? Todas pasan. Else if n es igual a 3, entonces devuelve el doble del caso anterior. ¿Sí? Tienes las válidas del caso anterior, las copias 2 veces. De un bando casi todas sobreviven, del otro bando algunas mueren, y las que mueren posiblemente sean 2 a la n-4.
Muy bien. Y igual estamos otra vez usando Pau, pero ya ni modo. Y entonces, por ejemplo, dice que para 3 tiene que dar 7. Ese es un... Aquí lo tenemos como caso base, no. El caso general lo habíamos... El n igual a 3 era 7. ¿Sí? Otro un 7. Y lo que yo puse como el caso general era el else. ¿Sí? Ahí me equivoqué. O sea, este es un caso... La caso va a ser un caso base. Y el general es el de... Ahí va. Y entonces el caso de prueba que ponen acá y el caso de prueba que ponen acá pues no nos va a servir de mucho porque básicamente los codificamos a mano. ¿Sí? No lo sé, Emilio, no tengo la menor idea. ¿Sí? No lo sé. Porque además el año pasado llevaste estructura de datos conmigo, pero no, sí, esta se los dejé de tareas en estructuras de datos. Sí, por eso lo tienes. Pero lo tienes en... En todo caso, yo creo que si lo hiciste con esta parte, que ahorita voy a platicar. ¿Va? Entonces vamos a mandarlo, ya que no lo podemos probar con un valor que valga la pena, más que ver que 4 fueron 13, como habíamos pensado que iba a ser. Vamos a mandarlo y vamos a ver si pega. ¿Sí? Repito que si no pega, no me sorprende. Se supone que lo hicimos con cuidado y se supone que la cosa es intuitiva, pero si no pega no me sorprende. Vamos a mandarlo. ¿Sí? No pega. Hay algo que está mal. ¿Sí? Fíjense lo que está pasando aquí. Que aparentemente los primeros casos sí pegan y de repente ya no. Sí, tenía futuro. Aparentemente pega incluso hasta 6. Pero algo ocurre después que ya no pega. ¿Sí? Me da curiosidad saber qué es lo que no pega, pero pues eso es lo que dice. ¿Sí? Salvo que el pause esté calculando mal. Digamos, nada más déjenme ahí, esta parte del PAU la voy a reescribir para no depender de punto flotante y si el resultado está mal es porque de plano está mal. ¿Sí? 1 a la n-4. El 1 está bien, el caso del 2 está bien, el caso del 3 está bien y luego dice eso. Esto es una potencia de 2 a la n-4. ¿Sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando ustedes multiplican por 10 en base decimal, lo único que hacen es pegarle un 0 a la derecha. Cuando ustedes multiplican por 2 en base binaria, lo que pasa es que en la base binaria le están pegando un 2 a la derecha. Y este operador, que espero que hayan visto en almacenamiento, lo que hace es un corrimiento de bits, lo cual es el equivalente a una multiplicación por 2. ¿Sí? Y entonces si corren 5 bits, lo que están haciendo es por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. ¿Ok? Muy bien. Sí, qué feo que no salió. Pero la otra idea sí va a funcionar. Definitivamente. Sí, esta no funciona. Simplemente no funciona. ¿Va? Ok, entonces, para este problema acabamos de ver que, salvo que se les ocurra cómo arreglarlo, ¿sí? Y fíjense que para el caso de 6 sí va a dar bien, pero para el caso de 7, ¿quién sabe qué pasó? Esta no nos funcionó aquí. ¿Sí? En general, esta no es la que más me gusta, porque justamente cuesta trabajo pensar en encontrar un patrón, es decir, hacer muchos casos a mano, encontrar un patrón, encuentras un patrón que crees que está bien, lo programas y ves que no está bien. ¿Sí? En general, y esto en verdad va a ser cierto, no lo digo nada más por este problema, en general, la estrategia que más vamos a usar en este curso es la de abajo. ¿Sí? No, no va a ser la tarea porque lo voy a resolver aquí. ¿Sí? En general, la estrategia que más van a usar es la de abajo. ¿Sí? Y entonces dice, yo haré parte del trabajo y luego delegaré a alguien más lo que falta. ¿Ok? Muy bien.
¿Qué significa f de 4? Digamos, tal vez déjenme, voy a rescatar alguna cosa que borré, porque en particular me interesan tener algo aquí. De hecho, me interesan esas. ¿Sí? Me interesan esas. ¿Sí? Esas son las válidas de cada caso. O sea, ya le voy a quitar. No, le voy a dejar ahí dos válidas, 4 válidas, 7 válidas. Aquí ya no puse la que no nos interesa. ¿Ok? No spoilees, Lalo. No spoilees. Sí, porque, digamos, aunque la fórmula esté bien, la pregunta es ¿por qué? ¿Va? Y lo que en general todos los alumnos de este curso lo que deben entender es por qué, y deben empezar a ajustar su forma de pensar para poder llegar a este tipo de estrategias. ¿Va? Entonces, imagínense que tenemos la respuesta para n igual a 1, que son esas y son 2 válidas, la respuesta para n igual a 2, que son esas y son 2 válidas, y la respuesta para n igual a 3, que son esas y son 2 válidas. ¿Sí? Y ahora a mí me gustaría la respuesta para 4, pero voy a usar la estrategia 2. ¿Sí? Yo haré parte del trabajo y luego delegaré a alguien más lo que falta. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Imagínense, se supone que para n igual a 4, ¿sí? A mí lo que me piden es llenar. Imagínense que tienen espacios, ¿sí? O sea, esto es lo que quiero llenar para una cadena válida, 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 ¿sí? Es decir, la idea es que yo de repente voy a decir, pues aquí voy a poner un 1, y aquí voy a poner un 0, y aquí voy a poner otro 0, y aquí estoy obligado a poner un 1 porque no la quiero regar, ¿sí? Entonces, estos espacios, imagínense como que yo quiero andar llenando a ver qué puedo poner. ¿Ok? Muy bien. Ahora, n igual a 4. Déjame separo tantito para acá. N igual a 4. ¿Sí? Yo quiero construir todas las cadenas que se puedan. ¿Sí? Digamos, aquí voy a poner muchos espacios como que pensando que puedo construir muchísimas cadenas. ¿Va? Muchas. Yo quisiera no construir realmente toda la cadena. ¿Sí? No quisiera construir todo, es decir, no quisiera decir, pues aquí voy a poner un 1, aquí voy a poner un 0, y luego otro 0, y luego tengo que poner un 1, y aquí un 1. No quiero hacer eso. Quiero solamente hacer una parte del trabajo. ¿Sí? Alguien podría decir que una parte del trabajo es nada más, por ejemplo, llenar algunas y luego dejar a alguien más que llene las demás, pero no quiero hacer eso tampoco porque no me va a servir de mucho. ¿Por qué no me va a servir de mucho? Porque yo creo que llenar estas cadenas va a ser igual de complicado que llenar estas cadenas, y peor aún, si en verdad quiero por un grupo llenar estas cadenas y por el otro grupo llenar estas cadenas, tendría que verificar que no haya duplicados, porque cada duplicado no debe contarlo una vez, ¿sí? Y en todo caso yo mejor lleno todo yo, pero llenar todo yo es justamente lo que no quería hacer porque es mucho trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a suponer es que voy a poner el primer dígito de cada cadena, ¿sí? Y entonces, el primer dígito de esta cadena podría ser 1. El siguiente dígito de esta cadena, pues también podría ser 1. El siguiente dígito de esta cadena también podría ser 1, ¿sí? ¿Y cómo lo sé? Digamos, aquí a ojo de buen cubero sé que al menos puedo armar esta. Sé que al menos puedo armar esta. ¿Sí? Es decir, hay muchas cadenas válidas que empiezan con 1. ¿Sí? Muchas. Ahora, la pregunta es ¿cuántas? ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo digo que yo voy a empezar a
llenar únicamente el primer dígito de cada cadena, ¿sí? Pues resulta que tiene que haber un límite, ¿no? Es decir, no puedo intentar llenar, por ejemplo, ahí cuántas ya llené. Ya llené más de 16, o sea, eso no tiene sentido. Porque si alguien más intentara llenar lo demás, ¿sí? Por ejemplo, alguien, él sí, y yo, imagínense que yo de todos modos lleno la primera de cada, el primer dígito de cada cadena y le digo, a ti te falta llenar lo demás, ¿sí? Yo ya llené el primer dígito de cada cadena y a ti, no sé, Michelin, o no lo sé, a ti te falta llenar lo demás, ¿ok? Y además hay cadenas válidas que empiezan con 0 y entonces yo digo, y también aquí voy a poner un 0, voy a poner un 0, voy a poner un 0 y muchas cadenas que empiezan con 0, muchas. Pero hay un límite, es decir, si yo soy el chalán e intento llenar lo que falta de lo que me dio, pues aquí puedo empezar, por ejemplo, poniendo eso. Aquí puedo poner, por ejemplo, esto, ¿sí? Aquí puedo poner, por ejemplo, esto. ¿Sí? Aquí puedo poner, por ejemplo, esto, ¿sí? Y aquí puedo poner, por ejemplo, esto, y aquí puedo poner, por ejemplo, esto, y aquí puedo poner, por ejemplo, esto. Y la pregunta es, ¿y qué demonios pongo aquí? Porque ya me acabé todas las que podían empezar con 1. ¿Sí? Por supuesto que una que no puedo poner es 0, 0, 0, porque esa es inválida. ¿Sí? Esa es inválida. ¿Ok? Y a mí me dijeron que yo tenía que llenar todo lo que faltaba de todo. ¿Sí? Aquí está el detalle, ¿va? Que no puedo hacerlo a lo loco. O sea, definitivamente no. La pregunta importante va a ser, ¿sí? La pregunta importante va a ser, si yo voy a llenar las cadenas, o sea, ahora otra vez me regreso a lo que yo voy a hacer, que es únicamente llenar el primer dígito de la cadena, ¿va? Si yo me regreso y ahora digo, ok, vamos a empezar, voy a poner un 1, ¿sí? Y luego voy a poner un 1, y luego voy a poner, no voy a hacer eso. ¿Cuántas cadenas válidas hay que empiecen con 1? ¿Sí? Esa es una pregunta. ¿Cuántas cadenas válidas hay que empiecen con 1? ¿Sí? Y ahora, lo que debemos aquí observar es que si yo ya decidí que todas estas cadenas iban a empezar con 1, ¿sí? Todas las cadenas que voy a poner acá, en realidad es como si tuvieran un 1 implícito. O sea, como esta va a tener un 1 y la de acá también va a tener un 1. Todas las que yo ponga adentro van a tener un 1 antes. Eso lo que significa es que a mí ya acá nada más me faltan por llenar 3 espacios. ¿Sí? 3 espacios. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas cadenas? Y además una cosa que también sé que es importante. El 1 no interfiere con lo de acá. O sea, de hecho, el 1 es uno de los buenos, mientras que el 0 aquí es uno de los malos. ¿Sí? Es decir, el 1 que yo puse antes no perjudica a ninguna de las de adentro. ¿Ok? Dice, todas las que tengan un 1 al inicio son válidas, por lo de que el caso anterior todas las son válidas con 1. O sea, más o menos eso, ¿sí? El 1 no molesta a nadie, ¿sí? Pero me faltan 3 espacios por llenar. ¿Cuántas cadenas válidas de 3 espacios existen, sabiendo que el 1 que yo les voy a poner antes no me perjudica? ¿Sí? Y la respuesta la tenemos por acá. ¿Sí? La respuesta la tenemos por acá. Estas son las cadenas de 3 espacios, ¿sí? Que si yo las pego, ¿sí? Si yo las pego aquí y a todas les pongo un 1 antes, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Entonces, estas de acá, de hecho se ve bien con las estrellas, pero lo voy a poner con otro color. O sea, se supone que le estoy poniendo un 1 a esta, le estoy poniendo un 1 a esta, le estoy poniendo un 1 a esta también, a esta también, a esta también, a esta también. Pero ¿cuántas son adentro? ¿Sí? Las que están adentro son F de 3, que son 7.
¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me dice. Si tú vas a empezar poniendo un 1, la cantidad de formas en las que puedes terminar lo que falta son f de 3 igual a 7. Y eso lo sé porque el 1 no perjudica a ninguna de las adentro. ¿Sí? Y eso se parece un poquito a lo que habíamos visto en el otro planteamiento. Ahora, el problema principal es, ¿y qué pasa si yo decido poner un 0? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo decido poner un 0? ¿Ok? Y ahora le digo al chalán, y ahora te falta a ti llenar lo demás. ¿Sí? Ahora te falta llenar lo demás. Y a ti te faltan llenar 3 espacios. ¿Ok? De todas las cadenas válidas que pones. El problema es que ahora yo no puedo aplicar la misma idea de simplemente voy a pegarlas el caso 3, porque aquí sí hay problemas. ¿Sí? Es decir, cuando yo le pego el 0 a esta no causa problema, 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 valió. Bueno, eso no causa problema, es que cambié el color. Pero esta valió. ¿Sí? Lo que más me va a convenir aquí, ¿sí?, va a ser lo siguiente, y es aquí donde se termina la idea. Me tengo que dar cuenta y tengo que aceptar también, ¿sí?, que si bien esto funcionó con el 1, era porque el 1 era el superhéroe. ¿Sí? La misma idea no va a aplicar con el 0 porque el 0 es el villano. ¿Sí? El problema de yo poner 0 primero es que entonces tengo que tener cuidado con lo que pongo aquí porque no cualquier cosa se salva. Muchas se salvarán, pero otras valieron. ¿Sí? Y entonces, viendo que el 0 es el villano, pero viendo que el 1 me salva de todo, yo lo que debo ponerme a pensar es, bueno, ¿qué pasa si no nada más voy a llenar el primer dígito yo? ¿Sí? Hace ratito les dije que yo iba a llenar nada más el primer dígito, y eso me funcionó muy bien con el 1. ¿Sí? Pero con el 0 tal vez convenga hacer otra cosa. Es decir, para no fregarle la vida al de adelante, yo en mi pecado voy a llevar la penitencia. Es decir, si yo mismo decidí poner un 0, entonces para no fregarle la vida al chalán, yo mismo me encargo de poner un 1. ¿Sí? De modo de que el chalán de acá no se tenga que preocupar por lo que yo hice atrás. ¿Sí? O sea, yo puse el 0 de mala onda, pero luego dije, ay no, pobre chalán, y yo puse el 1. ¿Sí? De modo de que el chalán, que ya nada más se faltan 2 espacios, ya no se tiene que preocupar por lo que yo hice. ¿Sí? Y entonces, si ya nada más faltan 2 espacios y el de adentro no se tiene que preocupar por lo que pasó afuera, ¿cuántas formas hay de completar esto? ¿Sí? Muy sencillas, todas las de tamaño 2 que sean válidas. ¿Sí? Eso quiere decir que en esta... Y déjeme hacer un poquito más chiquito esa cosa. ¿Sí? Yo pongo el 0 y luego digo, pobre chalán, no le voy a complicar la vida, mejor yo mismo pongo un 1. Pero entonces lo de adentro pueden ser todas las de 2 que son válidas, que en este caso son 4. ¿Sí? Pero aquí todavía falta algo. ¿Sí? Porque existen cadenas válidas que empiezan 0, 0. ¿Sí? Por ejemplo, una cadena válida que empieza 0, 0, pues es 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Y todavía esa no la estoy contemplando acá, porque acá estoy contemplando las que empiezan con 1 y las que empiezan con 0 y luego un 1. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo le voy a hacer para contemplar la que empieza con 2 ceros? ¿Sí? Voy a aplicar la misma idea. Entonces, voy a poner un 0 yo, de mala onda. Luego voy a poner un 0 yo también de mala onda, pero luego me va a dar remordimiento de dejarle al chalán esa cosa tan fea. Y yo mismo pongo un 1 para no fastidiarle la vida al chalán. ¿Sí? De modo de que ahora lo que está aquí, ¿sí?, lo que está aquí, ya nada más falta un espacio por llenar, ¿sí?, que el chalán lo llenará.
Pero él no se tiene por qué preocupar por lo que yo hice acá atrás, porque yo fui mala onda, luego fui mala onda, pero luego me arrepentí y le dejé un 1. ¿Sí? Entonces él ya no se tiene que preocupar. ¿Cuántas formas hay de llenarlo de aquí? ¿Sí? Pues si nada más le falta un espacio por llenar, hay 2 formas. La que empieza con 0 y la que empieza con 1. ¿Sí? Y entonces esta cosa es f de 1 es igual a 2. ¿Ok? Sí, más o menos los multiuniversos del chalán, exacto. Exacto. ¿Sí? El multiuniverso donde yo soy muy buena onda y le digo, a ti te faltan los 3. ¿Sí? El multiuniverso donde yo pongo un 0 y luego digo, ay no, pobre chalán, y yo mismo lo corrijo y luego le digo, a ti te faltan 2. Y el otro universo donde yo digo, ay, le voy a poner un 0 y luego le voy a poner otro 0 y luego digo, no, ya, pobrecito, le voy a poner un 1. Fíjese que de hecho este 1 está obligado. Está obligado. Si quiero generar las válidas, este 1 está obligado. Tampoco es ningún favor. Tiene que ser así. ¿Ok? Y la pregunta aquí del millón es, ¿qué pasará cuando yo intento generalizar esta idea? ¿Sí? Ahí no. Para n's mayores. Que la misma idea aplica. Es decir, si yo quiero llenar la cosa de 5, ¿sí? Entonces yo puedo poner un 1, ¿sí? Y luego todas las formas que se valen para llenar lo demás sería f de 4, ¿sí? O que yo puedo poner un 0 y un 1, y ahora todas las formas que faltan por llenar, como este 1 les salva la vida a todos hacia adentro, entonces esta cosa sería f de 3, ¿sí? Y luego esta versión donde ya nada más le faltan por llenar 2 espacios, pero este 1 le salva la vida a todas las demás, y entonces esto sería f de 2, ¿sí? Y entonces tenemos que f de 5 es igual a f de 4 más f de 3 más f de 2, y que también f de 4 era igual a f de 3 más f de 2 más f de 1, ¿sí? Por el ejemplo de acá. Y aquí ya se ve un patrón, ¿sí? Y aquí ya se ve una idea que no tiene cómo fallar. ¿Ok? No tiene cómo fallar. El único detalle es que hay que tomar casos base que tengan más de... Bueno, de 3 o... ¿3? Nada, de 4, de n igual a 4 en adelante. Porque como yo me voy a concentrar en llenar o un 1, o un 0,1, o un 0,01, conviene, es el caso de n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, que no tienen tanta variedad, llenarlo a mano. Y luego en el caso ya de n igual a 4 aplico esta idea, en el caso de n igual a 5 aplico esta idea, en el caso de n igual a 6 aplico esta idea, y entonces para terminar vamos a programarla, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que el caso de 1 va ahí va, el caso de 2 ahí va, el caso de 3 ahí va, y el caso general es... yo pongo un 1 y luego que el chalán haga lo demás, o yo pongo un 0 y luego pongo un 1 para salvarlo y luego que el chalán haga lo demás, o yo pongo un 0, luego pongo otro 0 y luego pongo un 1 y luego que el chalán haga lo demás. ¿Sí? Entonces, por supuesto que para 4 va a... bueno, F, no, aquí resuelve. ¿Sí? Ok. Y vamos a mandarlo. Ya si ahorita ya me da otra vez 18%, ya me... Digo, ¿qué onda? Porque lo demás está bien, ¿no? O sea, aquí está el long y long. Sí, aceptado. Ok. Muy bien. Entonces, esta fue la forma que sí funcionó, que fue yo haré una parte del trabajo y luego delego a alguien más lo que falta. ¿Vale? Complicado, yo digo que sí. Esta también se puede hacer rápido con un for, también la no. Sí, también. Pero eso lo veremos después. Si piensan que esa cosa es complicada, yo estoy de acuerdo con ustedes, es complicado, pero justamente se tienen que ir acostumbrando a pensar de este tipo para que puedan hacer lo demás.
Hoy voy a dejar una tarea. No va a ser muy complicada, pero va a ser tarea. ¿Sí? Muy bien, ya son las 4:01. ¿Algún comentario o algo más? ¿Sí? Vamos a poner que mandamos. Vamos a mandar un timo. Espero que esta vez le estés captando un poquito mejor, Daniel. En el club de algoritmos intenté ver casi todo el curso en 10 sesiones, y lo cual era muy complicado. Era nada más un panorama. Acá ponle más atención porque está complicado, Daniel. ¿Sí? Pero bueno, si no hay más comentarios, lo dejamos hasta aquí. Cuídense todos y estamos en contacto. ¿Sale? Bye.